pero quisiera hablar la palabra de Dios en este pasaje hermoso de San Mateo capítulo 24, en donde dice esta palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu regreso y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese que la señal más tremenda y poderosa que les acabo de mencionar no es las guerras y los terremotos, sino que la señal más tremenda y más poderosa es: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que nosotros ahora que estamos predicando a Cristo en las calles de Sololá, estamos cumpliendo en parte esa profecía que dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la última señal de los tiempos finales es la predicación del evangelio. Esa es la última señal antes de que venga el fin, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Por supuesto que hay otras señales que se vieron antes, como las guerras, lo cuales nosotros acabamos de estar viendo, guerras y rumores de guerras en todo el mundo. Esa es, como decir, una de las gradas de las señales que Dios nos ha dejado en el tiempo final. Las pestes, por ejemplo, que también habla la palabra de Dios, esa es otra señal muy poderosa, y nosotros acabamos de sufrir una pandemia que nos dejó verdaderamente dañados a todo el mundo y en todas las naciones. Una pandemia cual no había visto antes, porque todas las naciones en todo el mundo les afectó esa pandemia, que aquí fue el coronavirus, y que mató a miles de personas.
Esa fue una señal poderosa. Es el caballo amarillo que habla la palabra de Dios, porque usted sabe que hay varios jinetes. El jinete negro que está tipificado en el petróleo, por eso es negro, es la economía mundial. Usted sabe también del caballo rojo que representa la guerra, la violencia y todo lo que es de ese tipo. Luego también el caballo blanco, que es el falso Cristo. El caballo amarillo, que es la muerte. Amado hermano, esas son cosas que están sucediendo en nuestros propios ojos. En los últimos días, hace como 3 o 4 días, hubo 5 terremotos en diferentes lugares. El más fuerte o los más fuertes fueron terremotos que sucedieron en Venezuela. Ahí fueron esos terremotos de 7.1 y 7.5. Pero la Biblia habla de terremotos. Y es más, en Apocalipsis la Biblia habla de un megaterremoto. Oiga lo que dice la Biblia. En Apocalipsis habla la palabra de Dios que va a haber un megaterremoto en muchas partes. Por eso, hermano amado, nosotros debemos estar pendientes y preparados, porque no sabemos las cosas que vienen sobre el mundo. Las cosas que vienen sobre el mundo no son buenas. Y le digo por qué. Porque hay una señal que también es para la iglesia. Hay una señal que aquí está escrita cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que hay una señal para la iglesia de Cristo, hay una señal para el mundo, y es el amor a Dios, por supuesto. Lo primero es el amor a Dios. El amor a Dios se va a enfriar. Por eso mucha gente no quiere saber nada del evangelio. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. Mucha gente no quiere saber nada de Cristo, porque está escrito que el amor de muchos se enfriará. Y eso le puede suceder, y le está sucediendo aún a los cristianos que cada día tienen menos amor por el Señor, que cada día se sacrifican menos por el Señor, que no quieren entregarle su vida al Señor, que no le quieren dar su tiempo a Dios, que viven su vida como que Dios no existiera, que viven su vida como que a Dios no le importara, que viven su vida como que Dios no existiera. Pero nosotros, amado hermano, somos por creación hijos de Dios. Pero ahora los cristianos somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Y una de las cosas para el pueblo de Dios que tiene que tener cuidado es que no se enfríe el amor a Dios. No se enfríe tu amor por el Señor. No te enfríes delante del Señor. Cada día sírvele más. Acuérdate que hay una medida: tibios y fríos. El primer paso para ser frío es ser tibio. Cuando el cristiano deja de ser ferviente y caliente en Cristo, en el Espíritu, cuando un cristiano deja de ser fervoroso, cuando un cristiano vive un evangelio tibio, un cristiano donde no hay nada, pura religión, pura costumbre, no hay dones, no hay frutos, no hay ministración del Espíritu, no hay un llamado del Espíritu. ¿Sabe por qué mucha gente le huye al evangelio de dones y al evangelio de frutos? Porque están acomodados, porque quieren un evangelio light, un evangelio suave. Pero el llamado de Dios es un llamado a que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestras fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Todo lo quiere Dios. Dios no quiere medios corazones. Dios dijo:
dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. A Dios no le podemos servir tibios, porque de tibio a frío solo hay un paso. Y por eso dice que la última señal es que el amor de muchos se enfriará. Cuando el hombre pone otras prioridades antes que Dios, es que se enfrió. Cuando el hombre le importa más su vida personal que Dios, es que se enfrió. Cuando al hombre le importa más sus propias razones, sus propios intereses, es que el amor se enfrió. Porque cuando Dios nos llama y cuando estamos llenos del Espíritu y cuando estamos llenos de su presencia y cuando estamos llenos de su amor, mis amados hermanos, queremos más de Cristo, queremos más de Cristo, más de su palabra, más de su Espíritu. Como dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay un espíritu mundano y un espíritu terreno que se está apoderando de las gentes y de las personas, pero el cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, va a permanecer en el amor de Dios. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, ante las cosas que están pasando en el mundo, ya no es tiempo de vivir nuestra propia vida, nuestro propio evangelio. Ya no es tiempo de vivir nuestros propios intereses. Es tiempo de servirle a Dios y renunciar a lo que tengamos que renunciar. Sea pecado, sea vicio, sea iniquidad, tienes que renunciar a todo lo que te aparta de Dios. O si no, serás de los fríos o de los tibios. Vamos a orar después de esta meditación. Y le pido a mis hermanos que me den un fondo. Vamos a orar y oremos por una cosa muy importante. Oremos por Sololá. Oremos por nuestra familia. Nuestra responsabilidad primeramente es Sololá. Y cuando hablamos de Sololá, es nuestra familia. Primeramente nuestra familia, primeramente nuestra casa, primeramente nuestra familia. Nosotros tenemos que lograr que nuestra familia siga a Dios. Nosotros tenemos que lograr que nuestra casa sea de Dios. Y que Sololá alcance esa administración preciosa de la salvación y de la redención. Y debemos orar por las naciones, como tenemos que orar en estos momentos por Venezuela. No sé cuántos de ustedes como hijos de Dios le han pedido en estos días a Dios por Venezuela, que está sufriendo unos momentos muy difíciles. Pero le voy a decir algo, oiga, vienen peores cosas sobre el mundo. Y debemos buscar a Dios, porque Guatemala es un país que está rodeado de volcanes. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que es bien linda. Sí, es lindo. Pero quiere decir que abajo de la tierra de Guatemala también pasan esas fallas.